En esta oportunidad vamos a poner una pregunta muy difícil y controversial sobre la mesa. Lindsay Clancy, ¿encaja realmente con el perfil de un psicótico o estamos confundiendo la psicosis con maldad calculada y fría? Esa voz, esa maquiavélica y casi apocalíptica voz de mando que durante 58 minutos exactos, ¿quién es? ¿Dónde habita? ¿En qué parte de su cerebro habita? ¿Realmente habita allí? ¿O habita quizá en la elaboración de un discurso jurídico, social y mediático? Para responder eso, no basta con indignación ni con clips virales. Hay que mirar rasgos concretos, conducta observable, evidencia clínica y el contexto forense y social del caso. En este video no encontrarás la reconstrucción de los hechos porque de eso ya está lleno internet. Iremos de lleno a lo más importante y lo que será crucial en el veredicto del juicio y en el futuro de la propia Lindsay, su conducta. Analizaremos lo que se expuso en el juicio desde la perspectiva de todos los psicólogos y psiquiatras involucrados en el caso, los polémicos testimonios de estos peritos en favor y en contra de la acusada, y exploraremos lo que realmente sucedió en su cerebro durante el crimen. La gran pregunta es, ¿Lindsay Clancy, víctima de su enfermedad mental o una enfermedad mental como excusa a una monstruosidad? Hasta el día de hoy, el juicio lleva alrededor de 20 días de prueba y se ha dividido en varias etapas muy claras. Primero, la reconstrucción familiar y cronológica con Patrick Clancy, que fue el primer testigo y que ha sido vilipendiado socialmente. Luego, la prueba médica y forense, y después los testigos del entorno de Lindsay, para finalmente recaer en este choque clínico y psiquiátrico entre expertos sobre si ella estaba o no psicótica. Esto deja muy claro que la investigación y el juicio no se ha tratado de un bloque único, sino de una progresión de capas. El día 18 fue el día en el que el juicio se metió de lleno en el debate clínico psiquiátrico más peliagudo, ya que allí testificaron el Dr. Philip Resnick por la defensa y el Dr. Abraham Mack por la fiscalía. En líneas generales, Resnick fue llamado por la defensa como psiquiatra forense con mucha experiencia en felicidio y explicó que entrevistó a Lindsay unos 4 meses después del crimen, en mayo del 2023, durante unas 3 horas, además de hablar con terceros y revisar expedientes extensos, fotos, videos, documentos, reportes policiales, registros médicos y test de personalidad. Aclaró que, según sus tests, Lindsay no mostraba evidencia de fingimiento o exageración de síntomas. Su tesis central fue que Lindsay tenía depresión severa, un cuadro bipolar tipo 2 y, en el momento del crimen, un estado de psicosis posparto. Sin embargo, antes que estos dos grandes expertos que analizaron la conducta de Lindsay en los meses posteriores, es necesario hablar de la cobertura disponible que ofreció la fase temprana de atención psicológica de emergencia. El doctor Gillian Wiswap fue de los primeros en verla tan solo 2 días después de los hechos, cuando Lindsay aún estaba intubada y no podía hablar. Su experiencia es quizá la más importante porque su observación no depende de memoria lejana ni de reconstrucción posterior, sino de una entrevista muy pegada al momento real, al momento in situ. Wiswap, parte del personal psiquiátrico del hospital y sabiendo que era el primer encuentro psicológico que Lindsay habría de tener, orientó su entrevista muy acertadamente a saber si Lindsay estaba consciente de los hechos y consciente de su posición. En ese pequeño encuentro de entre 20 y 30 minutos, Wiswap preguntó cómo se sentía, la pregunta omnipresente, a lo que Lindsay respondió escribiendo horrorizada. And what did she write? She wrote horrified. She wrote horrified. Wiswap aclara que esa es una respuesta coherente con una reacción aguda de trauma y de miedo. No suena a una respuesta absurda ni a una respuesta desorganizada. Sugiere que entendía la gravedad de lo ocurrido. Posterior a ello, Wiswap le da la posibilidad a Lindsay de que le haga alguna pregunta. La misma Lindsay pregunta directamente sobre si tenía ya un abogado. Wiswap responde que sí lo tiene y que deberá hablarlo con su equipo y su familia. También interpreta que es una pregunta lógica en una situación de hospitalización crítica con consecuencias legales. Para Wiswap muestra orientación a la realidad y preocupación por su situación inmediata. La tercera pregunta de Lindsay fue una sola idea planteada en 2 partes. ¿Mi cuerpo está roto y mis piernas están bien?
a lo que Biswas respondió que todavía los médicos seguían estudiando su caso. Para ella, esas preguntas eran completamente coherentes si se toma en cuenta la gravedad de sus lesiones, la intubación y la cirugía de columna que tenía por delante. No veía en eso ningún delirio, sino una comprensión clara del daño físico que Lindsay estaba sufriendo. También preguntó por su familia y Biswas interpretó eso como algo congruente en una paciente hospitalizada, preocupada por sus seres queridos y por la situación familiar. No sonaba en absoluto a desorganización mental. La lectura global de la doctora Biswas era que Lindsay estaba ansiosa, horrorizada, físicamente muy comprometida y sumamente débil, pero que sus respuestas seguían siendo lógicas, pertinentes y organizadas. Al menos en ese momento, la doctora no consideró que estuviera bajo un delirio, ni mucho menos en psicosis. Durante su testimonio en el juicio, la defensa la cuestionó con dureza, argumentando que ese encuentro tan breve y en condiciones tan restringidas no era suficiente para descartar una psicosis, mientras que la fiscalía sostuvo que justamente ese intercambio mostraba coherencia y lógica por parte de Lindsay. Incluso remarcaron que sus primeras preguntas no fueron por sus hijos, sino por su propio estado físico, algo que para ellos debía analizarse con extremo cuidado. Desde mi punto de vista, ese encuentro fue muy limitado, pero también valioso. Lindsay ciertamente no podía hablar con normalidad, estaba en cuidados intensivos, tenía dolor, medicación y un estrés físico extremo, y todo eso dificulta valorar con precisión la atención, la memoria, el pensamiento crítico y la percepción. Aún así, responder que estaba horrorizada y preguntar por su abogado, por su cuerpo, por sus piernas, por su familia, sugiere que sí estaba orientada hacia su situación inmediata y que conservaba una capacidad de comunicación cohesiva. Eso, por supuesto, no descarta por completo un trastorno grave, pero sí hace menos probable una desorganización psicótica evidente en ese momento específico. Pudo haber existido un colapso psicótico en el momento del crimen, pero no necesariamente en su primera evaluación mental, y eso es crucial. Después vendrían muchos análisis y estudios, pero es que el primer encuentro entre un perito y el paciente siempre resulta determinante y revelador. El segundo encuentro clínico importante fue con la doctora Salesh Shah. En ese caso no se trató de una perito contratada desde el inicio para el juicio, sino de una médica tratante que evaluó a Lindsay durante su hospitalización. La vio por primera vez el 29 de enero del 2023, cuando su función era valorar su capacidad médica y su seguridad psiquiátrica, porque querían saber si podía cambiar su representante de atención médica de su esposo a sus padres, y al mismo tiempo revisar si seguía estable después de la cirugía y de la crisis médica previa. Shah le preguntó en esencia a quién quería designar como representante médico y Lindsay respondió que a sus padres. Cuando le pidió que explicara la razón de por qué elegía a sus padres y no a su esposo, ella dijo que estaban muy cerca de ella y que eran personas de confianza, personas en las que podía apoyarse. La doctora también le explicó que si no hacía ese cambio podía quedarse sin alguien que tomara decisiones médicas por ella en ese momento, y Lindsay entendió perfectamente esa idea. Además de esa parte, Shah le hizo una evaluación a pie de cama, una revisión breve del estado mental en la que observó si Lindsay estaba orientada, su lenguaje corporal, si comprendía lo que se le decía, si podía sostener una mirada, una idea coherente y si su pensamiento era claro. En esa evaluación, Lindsay dijo que se sentía confundida y la doctora también notó esa confusión, por lo que concluyó que ese día había un cuadro de delirium, es decir, una confusión aguda y pasajera probablemente relacionada con la cirugía, con la anestesia y con alguna secuela post-trauma. Pero lo importante es que incluso con esa confusión, Lindsay podía responder de forma coherente a las preguntas clave. Sabía a quién quería como representante médico, entendía por qué quería hacer ese cambio y comprendía qué pasaba si no lo hacía. Por eso la doctora no vio una incapacidad total para decidir, sino una confusión momentánea sin pérdida completa del criterio. Y un día después, el 30 de enero, Lindsay ratifica su decisión. Además, ratifica que no ha tenido ningún tipo de confusión, de alucinación, de delirio, señales de desorganización mental, negó ideación homicida, negó ideación suicida,
negó alucinaciones y negó delirios. Es decir, su pensamiento fue descrito ese día como organizado y orientado a metas, con una actitud completamente calmada y cooperativa, lo que es desconcertante. Para entender por qué eso importa tanto y por qué le dieron tanta atención en el juicio, pues hay que aclarar primero qué es el delirium. El delirium se trata de una alteración aguda del estado mental que aparece rápidamente, que suele fluctuar a lo largo del día, que afecta sobre todo la atención, la orientación y la claridad mental. No es una simple confusión leve. Suele aparecer por una causa médica como la cirugía reciente, la anestesia, falta de oxígeno, medicamentos o una enfermedad aguda. En la hospitalización además puede hacer que la persona esté desorientada, tenga errores al responder, vea cosas que no están ahí o que simplemente no piensen con claridad. La diferencia con la psicosis también es importante. En la psicosis la persona puede tener delirios, alucinaciones, pensamientos alterados, pero su nivel general de conciencia y atención no necesariamente están tan comprometidos como en el delirium. En otras palabras, una persona con psicosis puede usar o puede estar desconectada de la realidad en ciertos aspectos, pero no por eso necesariamente se ve desorientada o confundida en el sentido médico clásico. En cambio, en el delirium, la atención y la conciencia sí están claramente alteradas y el cuadro suele ser mucho más agudo y fluctuante. Después de ese encuentro, Shah se vio 2 veces más en controles médicos importantes el 19 y el 22 de febrero del 2023 para poder autorizar su traslado al centro de rehabilitación. En esas últimas evaluaciones, la doctora la observó con mejor juicio, capaz de sostener decisiones coherentes y con la mirada puesta en su recuperación física y en su siguiente etapa de tratamiento. Sin embargo, ahora tenemos que retroceder al 3 de febrero, porque para entonces Lindsay Clancy ya tenía un equipo de defensa encabezado por Kevin Reddington, quien contrató al psicólogo forense Paul Cecil para una evaluación privada sobre Lindsay y su estrategia defensiva. Cecil la evaluó el 4 de febrero y confirmó que Lindsay estaba en una situación muy restringida, en la unidad quirúrgica, con acceso muy limitado y sin visitas normales. Él la examinó como psicólogo forense, no como un psicólogo de planta que la acompañaba en su recuperación diaria. Dijo que Lindsay estaba en la unidad quirúrgica o en cuidados intensivos, prácticamente atada a la cama, y le comunicó que no había tenido contacto con Patrick desde el 24 de enero, el día del crimen, y que quería saber cómo estaba. Así que le pidió usar el teléfono para llamarlo. Cecil accedió. Esta fue una parte central del encuentro, porque más que un interrogatorio frío, fue una mezcla de evaluación clínica y un intento humano de restablecer contacto. La primera llamada del 4 de febrero no fue contestada y Lindsay dejó un mensaje de voz. Luego, 2 días más tarde, volvieron a llamarlo, el 6 de febrero, y esta vez Patrick sí respondió. En esa llamada, Lindsay le dijo que lo amaba y que había escuchado una voz masculina ordenándole agredir a sus hijos y después a ella. Sí, así como lo oyen, voz masculina. Apúntenlo, porque este dato será crucial para la resolución del caso. Cecil afirmó que ella expresaba emociones reales, que no parecía estar fingiendo y que su relato incluía la experiencia de oír una voz que le daba órdenes. En el aspecto pericial, eso fue importante porque él terminó defendiendo que su cuadro mental era compatible con una psicosis severa y no con simulación. También dijo que no tenía visitas y que ese aislamiento ayudaba a explicar la intensidad del momento. Lo que sí puede decirse con seguridad es que Patrick no respondió con una confrontación visible en el registro que se ha publicado. La llamada fue más bien un contacto doloroso y breve. La información pública muestra que fue una comunicación corta y devastadora dentro de una relación ya completamente rota. La reacción general de Patrick por el contexto del caso fue la de un hombre ya en duelo extremo después de encontrar a sus hijos en esas circunstancias y después de una devastadora y polémica llamada al 911. Por eso, más que una respuesta verbal extensa, lo que se percibió en aquella reacción fue shock absoluto. Con el tiempo, Cecil se convirtió en su perito psiquiátrico de cabecera. Se vieron alrededor de 60 veces, donde puede tener un estudio más global de todo lo que representa el caso clínico de Lindsay Clancy. Finalmente, según la lectura de Cecil, Lindsay padecía un cuadro compatible con un trastorno psicótico del tipo afectivo, probablemente ligado al posparto y sobre una base de trastorno bipolar. En términos clínicos, lo que veía era una mezcla de desrealización,
desconexión de sí misma, ideas suicidas, paranoia y una vivencia extraña de los pensamientos, como si no fueran completamente suyos o como si otros pudieran percibirlos. Lo más revelador de su diagnóstico es que ratificó que desde aquel fatídico 24 de enero del 2023, Lindsay no volvió a escuchar voces en su cabeza. Sí, esa insólita voz que escuchó y que le dio órdenes de mando para agredir finalmente a sus hijos aquel 23 de enero, hasta el día de hoy no ha vuelto. Esa voz masculina que escuchó Lindsay desapareció. Apunten este otro dato porque también será importante en mi resolución final del conflicto. Para Cecil, todo el cuadro de Lindsay muestra una alteración profunda del juicio y de la relación con la realidad. Sostiene que de ninguna manera estaba fingiendo y que sus síntomas eran coherentes con una psicosis real. Con lo que declaró hasta ahora, su posición no ha cambiado. Sigue sosteniendo que Lindsay tiene un trastorno mental real, grave, persistente, y que eso explica su conducta desde el punto de vista forense. También remarcó en su testimonio que aunque una persona psicópata pueda realizar actividades cotidianas, no significa que esté legalmente sana ni que comprenda la gravedad de sus actos. Para Cecil, Lindsay no tenía un trastorno antisocial de la personalidad ni sociopatía, sino una profunda psicosis producto de su depresión posparto y además dentro de un espectro de trastorno bipolar que no había sido diagnosticado antes de los hechos. Además, la defensa también llevó al doctor Donald Condic, que sostuvo algo parecido. El cuadro de Lindsay era compatible con un trastorno bipolar con estos síntomas de posparto graves. Fue este doctor quien apuntó que los antidepresivos que Lindsay estaba tomando previos al crimen no eran adecuados para una bipolaridad que siempre estuvo mal diagnosticada. Por su parte, la doctora Margaret Spinelli, que también fue presentada por la defensa como una experta más centrada en psicosis específicamente posparto y en depresión perinatal, también se sumó a la teoría del cuadro psicótico afectivo perinatal y que además dejó abierta la posibilidad de un caso de felicidio altruista, que se trata de cuando los padres terminan agrediendo a sus hijos a estas instancias finales inmortales porque creen que le hacen un bien a ellos, es decir, a los niños, separándolos de la humanidad. Ahora bien, los dos peritos mentales más importantes durante el juicio fueron Resnick y Mack. Resnick fue el perito final de la defensa y su postura fue clarísima. Lindsay no solo estaba deprimida, sino que estaba psicótica el día de los hechos. Dijo que al revisar el historial y al entrevistarla encontró un cuadro que encajaba con el trastorno bipolar 2, con depresión severa, que se había intensificado específicamente en el posparto de Kalin. Afirmó que acercándose a la fecha del crimen y desatendida por su psicóloga de turno, Lindsay presentaba 7 de los 9 síntomas de depresión mayor. A eso le sumó un componente que para él era esencial, una manía leve previa suficiente para pensar en un trastorno bipolar segundo y no simplemente en una depresión unipolar simple. Este síntoma era la alucinación de mandato, es decir, esta voz que no era cualquier cosa, sino una voz que le ordenaba hacer algo. Lo más importante para él fue que Lindsay no solo oía esa voz, sino que experimentaba un delirio de influencia, de obediencia ante esa postura. Eso significa clínicamente que la persona siente que esa fuerza externa toma control de su cuerpo, de su acción. Lo describió como si estuviera en una especie de estado de sueño, como una marioneta movida por otra fuerza, por otro viento. Para Resnick, esa combinación de alucinación de mandato, delirio de influencia, depresión severa e inicio posparto explica por qué su juicio quedó tan severamente alterado el día de los hechos. Lindsay no estaba en un estado psicótico continuo cada minuto del día. Podía funcionar, hacer cosas de su cotidianidad con sus hijos, con su esposo, ir a citas o incluso construir un muñeco de nieve, pero sostuvo que eso no eliminaba la psicosis porque el episodio central podía activarse después con la voz del mandato. Esa parte es esencial porque para él una persona puede verse parcialmente funcional y aún así estar gravemente psicótica en momentos críticos. Por su parte, el otro perito, Mack, en cambio, llegó a una lectura opuesta y polémica. Su opinión fue que Lindsay sufría ciertamente de un trastorno de depresión mayor, pero que no había evidencia ninguna, evidencia suficiente que indicara psicosis. Dicho de forma simple, para Mack había sufrimiento psiquiátrico real,
pero no una ruptura con la realidad del nivel necesario para quitarle responsabilidad criminal. Él dijo que al revisar los registros y entrevistarlas, lo que veía era un cuadro de depresión mayor y ansiedad. En su lectura no encontró manía ni hipomanía y tampoco halló una constelación de síntomas psicóticos consistentes a lo largo del tiempo. Las alucinaciones de esta voz de mandato no eran continuas. Incluso cuando Lindsay hablaba de estas ideas extrañas y de las sensaciones raras, Mac no las interpretó automáticamente como delirios, ojo, y que aunque pudiera existir una voz o un pensamiento inusual de mandato, sostuvo que esto no bastaba de ninguna manera para concluir que Lindsay era víctima de una psicosis. Por ejemplo, cuando Lindsay preguntó a su madre si podía oír sus pensamientos, Mark argumentó que eso podía reflejar una verificación de la realidad, pero no necesariamente una convicción delirante total. Eso es muy importante porque para él algunas frases podían sonar extrañas, pero seguían siendo compatibles con la depresión severa y con la angustia, y no con una psicosis honesta. También enfatizó la manera en que Lindsay actuó al día de los hechos. Para él la secuencia fue organizada, fue planificada, fue metódica y orientada a su meta. No fue caótica, no fue improvista, no fue de arrebato, no fue visceral, no fue delirante. En esa lógica, si una persona organiza acciones, manda al esposo fuera de casa, ejecuta cada paso con precisión y luego hace comentarios como "ve con Dios", eso le sugiere que todavía conserva criterio suficiente para saber lo que está haciendo, la distinción entre el bien y el mal. Por eso sostuvo que Lindsay conservaba las capacidades necesarias para la responsabilidad criminal. Podía entender el carácter de sus actos y distinguir entre lo que debía hacer y no debía hacer, aunque estuviera gravemente deprimida. Su tesis, entonces, no se trata de que Lindsay estuviera bien, sino que estaba enferma, pero no al punto de perder la responsabilidad de sus hechos. La diferencia más importante no es el nombre del trastorno, sino la consecuencia forense. Para Resnick, Lindsay estaba tan alterada que no podía actuar libremente con comprensión legal plena, pero para Mac estaba muy enferma, pero seguía siendo capaz de entender y controlar sus actos al nivel exigido por la ley. Ahora bien, todos los peritos, psicólogos y psiquiatras que llevó tanto la defensa como la fiscalía construyeron la narrativa en consenso de que todos los especialistas con quienes Lindsay se trató antes del crimen no vieron a tiempo el verdadero problema mental y conductual, asignándoles una parte de responsabilidad ética y social. Esa teoría dice que hubo señales de alarma que no se integraron bien entre los distintos proveedores de salud mental y alegó que el sistema de atención fue deficiente y que ciertos medicamentos pudieron empeorar el cuadro. Jennifer Tufts y Alia Goddard testificaron y se defendieron al respecto. Manifestaron que sí la vieron deteriorarse, pero que no observaron signos de psicosis en sus encuentros. Por eso, aunque la balanza, viendo todo lo que salió en el juicio, se inclina más hacia la psicosis que hacia la no psicosis, no lo hace de forma aplastante ni unánime. Sigue siendo una balanza muy disputada. Yo personalmente, si en algo no estoy de acuerdo en la narrativa de la defensa, es en ese argumento de que una persona psicótica puede verse organizada y puede planificar cosas a futuro y tener planes y realizar acciones específicas con orden. No estoy del todo de acuerdo con esa parte, porque verse organizado y planificar cosas a futuro implica meditación, aunque sea mínima, cuidado y si no premeditación, que son dos cosas distintas, y esa premeditación es muy compatible con una ejecución calculada, aunque también puede aparecer en contextos de psicosis. Yo me inclino más hacia la postura de Mac. Él rechazó la psicosis y la bipolaridad y dijo que lo que veía era una depresión mayor con capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, vale preguntarse hoy en día, si no estaba en una cumbre psicótica en el momento del crimen, ¿qué pasó en su cabeza? Neurocientíficamente no sabemos con certeza qué pudo haber ocurrido en el cerebro de Lindsay durante los hechos, porque no existió una medición cerebral en tiempo real. La hipótesis de psicosis plantea una descoordinación funcional entre las redes prefrontales que regulan el juicio, la atención y el control de la conducta. La hipótesis contraria plantea que conservaba el contacto con la realidad, pero con los circuitos emocionales dominados por la desesperanza, por la angustia y por un pensamiento rígido, sino de una alteración funcional entre corteza prefrontal, amígdala, hipocampo y cíngulo anterior. La voz masculina. Como ya lo hemos repetido antes, Lindsay manifestó que escuchó una voz masculina darle órdenes.
Lo intrigante es que esa voz no apareció en ningún diagnóstico previo al crimen. Lindsay tenía ciertamente pensamientos intrusivos, pero nunca manifestó haber escuchado esa voz masculina que ejerciera autoridad sobre ella. Esta voz fue revelada tan solo después de los hechos, cuando en la primera consulta que tuvo casualmente con el psicólogo contratado por la defensa, es decir, Cecil. A partir de allí, Lindsay le contó lo mismo a su esposo, a su familia y a una capellana amiga con la que tenía bastante confianza, Megan Cavanaugh. Pero con todos ellos fue después del crimen y nunca antes. Por este motivo es muy legítimo cuestionar la veracidad de esta voz, porque a decir verdad Cecil pudo haber tenido sesgo de confirmación. Al ser simultáneamente evaluador clínico y perito de la defensa, podía favorecer información compatible con sus tesis de psicosis y restar importancia a datos que la contradijeran. La duda además se incrementa cuando en los mismos registros de peritaje se ratifica que Lindsay no volvió a escuchar esa voz nunca más hasta la fecha. Es decir, se trata de una voz terrorífica que apareció sola y exclusivamente el día del crimen. Y aquí vale la pena preguntar, ¿es probable escuchar una voz criminal una sola vez en la vida para un acto específico y nada más? Sí es posible, pero no es lo más típico. Las alucinaciones de mandato no suelen aparecer aisladas de la nada, suelen darse dentro de un cuadro psicótico más amplio, con otros síntomas antes o después, como la desorganización de pensamiento, los delirios o las alteraciones perceptivas adicionales. ¿Recuerdan los primeros encuentros con Bishwas y Shaq que narré al principio del video y que dije que eran cruciales? Bueno, ambos mantuvieron siempre su apreciación de que Lindsay tenía lógica, organización pensante, y por ello siempre es que ratificó que el primer encuentro de emergencia entre el perito y paciente, por muy breve que sea, es completamente revelador, porque en el diagnóstico clínico, de manera global, en una lectura global, todo se ejerce como un ciclo donde termina conectando específicamente con ese primer encuentro de emergencia. La ciencia acepta episodios psicóticos agudos y breves puntuales, pero la ausencia total de esa voz antes y después es un punto legítimo de la fiscalía y de sospecha clínica, y por eso se convirtió en uno de los ejes de la disputa entre los peritos. Y aquí cabe destacar otra pregunta: ¿por qué una voz masculina y no una voz femenina? Bueno, no hay una razón diagnóstica específica por la que una alucinación tenga que ser masculina en vez de femenina, así que podría tratarse más de un patrón cultural. Cuando una persona realmente oye una voz alucinada, el cerebro puede atribuirle tono, edad, identidad, intención y género. En la investigación sobre personas que oyen voces, las voces masculinas aparecen con bastante frecuencia. Históricamente, las estructuras de autoridad y castigo, y de juicio y de mando han sido representadas de forma predominantemente masculina. Dentro de este orden simbólico falocéntrico, la figura masculina suele ocupar el lugar de quien impone una voluntad, dicta una regla, dicta una amenaza, castiga o exige obediencia. No es solo una voz, es una figura narrativa de poder dentro del imaginario colectivo. El cine, la literatura, los relatos religiosos, el terror psicológico y la ficción criminal han reforzado durante décadas esa asociación entre lo masculino, la autoridad externa y la coerción. La voz masculina amenazante funciona como un recurso culturalmente familiar porque permite representar una fuerza que domina al sujeto y lo coloca en una posición de obediencia o pérdida de control. Desde esa óptica, cuando alguien no tiene un relato plenamente consolidado, puede echar mano de esas figuras simbólicas más accesibles en su memoria, una voz externa, autoritaria, masculina y amenazante, que es una de las más reconocibles a lo largo de la historia. Alguien en el chat me escribió el otro día que excusarse en una voz masculina era un recurso barato, y en la ficción ciertamente lo es, pero el hecho es que no estamos ante una ficción. No sostengo que el carácter masculino de la voz pruebe que fue inventada, sostengo que es un rasgo simbólicamente cargado, culturalmente disponible y compatible con modelos narrativos muy difundidos sobre autoridad, coerción y pérdida de control. Por eso debe evaluarse junto con la cronología, la consistencia y la corroboración clínica del relato. Y para terminar, no aparece un caso de maldad fría o psicopatía, pero tampoco me parece un caso de psicosis exclusiva. Parece el caso de una mujer con una enfermedad mental profunda que cometió un acto devastador. Lo que el jurado debe resolver no es si sufrió, sino si en el instante decisivo su enfermedad la privó de manera sustancial para poder distinguir el bien del mal. Todo lo que hemos explorado en este video explica su decisión final, explica su conducta, pero no justifica su hecho.
no justifica su crimen y será finalmente el juzgado de Massachusetts quien tenga la palabra final. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios, dale like y suscríbete a nuestro canal para más análisis como este. Hasta la próxima.